señor Hake, por su precisión. Le quiero pedir al siguiente presentador, Brendan Brown. Puedo agregar que lleva muchos años trabajando con los pequeños productores de Sudáfrica y trabaja en la rentabilidad y viabilidad de su sustento a través de la agricultura. También ayuda a intensificar los sistemas de los pequeños productores en África sobre la base de los principios de agricultura de conservación. Gracias. Los saludos a ustedes y realmente he escuchado unas presentaciones maravillosas. Lo que les voy a mostrar es la investigación que demuestra la adopción de agricultura de conservación en el sur de África. Estos son trabajos hechos en cooperación con el CIMMYT. Para iniciar nuestra conversación, lo primero que vamos a hacer es una clasificación binaria de adopción. Esto significa que clasificamos un productor como un adoptador o no adoptador. Estos son los estándares en las clasificaciones que utilizamos. A veces resultan un poco ambiguos para determinar dónde empieza y dónde termina la característica de ser adoptador o no. Pero en África hay 4 países del sur de África que han adoptado en una buena medida la agricultura de conservación. Estuvimos escuchando ayer algunos testimonios, pero que son bastante parecidos a lo que ocurre en África. Yo quiero enmarcar la adopción no tanto como un resultado binario, sino como un proceso. Nosotros al principio hacíamos 3 preguntas, es decir, ¿con qué intensidad o en qué intensidad utiliza el productor la agricultura de conservación? ¿Cuáles son los distintos estadios o distintas etapas de su uso y qué forma de agricultura de conservación uso? El primer aspecto es la intensidad del uso de la agricultura de conservación. Nosotros proponemos este marco que es el de evaluación de agricultura de conservación. Básicamente lo que hicimos fue tomar los 3 componentes de agricultura de conservación y establecimos un umbral. A partir de ahí podemos establecer un puntaje de 0, nada de uso, o 1, uso completo, uso pleno. Y luego tomamos el promedio y tenemos una intensidad de agricultura de conservación por lote, un índice. Pero también necesitamos ir más allá del nivel de lote para entender la adopción. Entonces, en algunos casos tomamos la superficie proporcional en cada campo y establecemos un índice de uso proporcional por campo. Lo que vemos acá en el casillero que está abajo a la derecha es la intensidad de uso de agricultura de conservación. Tenemos los 4 países que tienen el 98% de adopción. En Etiopía, el promedio, la intensidad promedio de agricultura de conservación es el 6%. En Tanzania y en Mozambique, que estadísticamente mostraron el uso más intensivo de agricultura de conservación, representan aproximadamente un 40% en términos de intensidad. Un productor que aplica, que no aplica o que no entra en este porcentaje, lo consideramos como un valor atípico dentro de las muestras.
tenemos que entender las diferencias en la adopción de agricultura conservacionista según sean las comunidades, las costumbres y la región. El segundo aspecto son las distintas etapas de uso o estadios de uso. Lo que hicimos fue proponer este proceso del marco de utilización, y lo que hacemos básicamente es enmarcar en 4 fases y 10 estadios ese proceso del productor que tiene que aprender la tecnología, evaluarla, hacer cierta experimentación y eventualmente tomar la decisión de utilización. Pueden ser negativos, no adoptarla, pueden ser positivos, pero pueden modificar el uso en una escala limitada o pueden hacer un uso pleno, completo. Es una tecnología que requiere componentes múltiples y a veces la intensidad de uso es bajo, entonces es difícil decir se adoptó o no se adoptó, trazar esa línea. Podemos ver que hay mucho violeta acá. Esto significa que la agricultura de conservación no se utiliza plenamente como es básicamente, sino que se ha modificado. Tenemos que considerar el uso espacial y el uso total, pero también vemos algunos sectores en rojo, que significa que la evaluación es negativa porque el productor no recibe información suficiente. El tercer aspecto que consideramos, estamos diciendo que la intensidad es bastante bajo y que la agricultura de conservación modificada es lo que domina. Entonces, queremos saber qué tipo de agricultura de conservación se está utilizando en realidad en los campos. Este diagrama probablemente lo han visto. Lo que queremos tratar de entender es qué tipos de agricultura de conservación se está utilizando. Lo que nosotros observamos que solo el 0,3% de los lotes son estrictamente de agricultura de conservación porque aplican simultáneamente los 3 principios de agricultura de conservación. Si somos un poco más flexibles, podemos decir si utilizan todos los aspectos de estos componentes, podemos decir que un 0,8% entraba en esta categoría. El 2% de los lotes no tenían ningún componente de agricultura de conservación, el 52%. En el círculo rojo vemos la labranza mínima, o sea, que un determinado porcentaje de los lotes tenían labranza mínima. Estos resultados requieren más investigación. Entonces, lo que hicimos fue aplicar estos estadios a la labranza mínima para poder entender qué es lo que estaba ocurriendo. Lo que ustedes observaron allí, estas franjas amarillas a la izquierda, es la exposición. Quiere decir que más del 50% de los productores y hasta el 70% en Etiopía en realidad no tenían suficiente información sobre labranza mínima para poder evaluar que hacían labranza mínima. Pero una vez que recibían esa información, pudieron avanzar al uso pleno, al uso completo. Por eso vemos más verde. Con más sentido, entonces, estas franjas rojas implican una evaluación negativa. Y la barra azul significa que hay interés, pero no hay uso. O sea, la realidad es que cuando tenían suficiente información, sabían que la labranza mínima es beneficiosa, pero no les interesó implementarla o usarla. Recuerdan que cuando empezamos hablamos de adopción y utilización. Con una clasificación binaria, sí o no, obtenemos el 79%. En cambio, cuando empezamos a considerar la intensidad, pasamos de un promedio de 6 a 40%. Y cuando consideramos los estadios, vemos que el 99% utiliza agricultura de conservación, pero el 50% no tenían suficiente información. Cuando consideramos los distintos tipos de agricultura de conservación, vemos que 0,3% de los lotes practicaban agricultura
de conservación total y el 52% de los lotes, no tenían componentes de agricultura de conservación. Nosotros para saber si es sí o no, que adoptan o no, necesitamos analizar un poco más, investigar un poco más. Los sistemas de monitoreo y de evaluación en nuestros sistemas de extensión y investigación necesitan abrirse un poco más del foco de adoptar o no adoptar la agricultura de conservación y piensen un poco en los matices de la modificación. Esto es todo lo que tengo. Quiero agradecer rapidito a los patrocinadores de esta investigación por darnos estos datos y por haber promovido el acercamiento a los productores que nos permitieron saber por qué de la adopción o de la no adopción. Si a ustedes les interesan estos marcos de referencia, tengo algunos impresos, alguna información impresa que ustedes podrán consultar